Bueno, tenemos algunas preguntas por aquí. Hola, quisiera saber si hay alguna relación entre la gnosis como práctica y el yoga, que profundamente también nació como un camino de comunión con nuestra esencia. Gracias. Nos pregunta Mariana Santos de la ciudad de Córdoba. Bueno, Mariana, como lo explicamos, creo que lo explicábamos en la transmisión anterior, las raíces del gnosticismo son prácticamente universales. La palabra gnosis es una palabra de origen griego, como veíamos en la conferencia, y significa conocimiento. Pero es el conocimiento propiedad de una cultura en particular, o más bien, es el conocimiento interior, exclusividad de alguna cultura en particular o de alguna tradición en particular. Lo cierto es que no. Lo cierto es que el conocimiento interior y el conocimiento de las verdades, el conocimiento de la sabiduría, es parte de lo que está dentro de cada uno de nosotros y es patrimonio de la humanidad, por decirlo de alguna manera, y no tiene que ver ni siquiera incluso con la humanidad, tiene que ver con toda la creación. El yoga es una tradición antiquísima, un camino a través del cual la persona busca la unión. La palabra yoga viene o significa unión, de la misma manera que la palabra religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Todas las religiones, todas las tradiciones y el yoga como parte de ellas, todas tienen las mismas raíces. Todas buscan de alguna manera la integración de lo humano con lo divino, y todas de alguna manera comparten no solamente las mismas raíces, sino también los mismos principios fundamentales y eternos. Por lo tanto, la gnosis está íntimamente relacionada a lo que es el yoga o la yoga. La verdad que dentro del mismo conocimiento gnóstico irán ustedes recibiendo distintas prácticas, y dentro de ellas se desarrolla incluso lo que es el yoga tibetano, o un yoga practicado en el Tíbet antiguo, que es conocido con el nombre de lamasería. De esto profundizamos ya en nuestros estudios dentro de lo que es este curso, pero principalmente en lo que viene después del curso para aquellos quienes quieren continuar en estos estudios. Pero la respuesta es que sí. La respuesta es que hay una íntima relación en todo esto. Marcela de San Pedro de Jujuy nos pregunta: ¿puedo sanar mi mundo interior? Entendemos por esta pregunta que se refiere, Marcela, a ese dolor, ese sufrimiento y quizás hasta traumas complejos que todos cargamos. A veces penas, grandes penas que llevamos en nuestro interior. Todo aquello es parte de el estado en cómo está nuestra psiquis y cómo hemos ido nosotros creando, agregando a nuestra psiquis una serie de condicionamientos como resultado de nuestras formas equivocadas de vivir, como resultado de hasta la misma ignorancia que todos cargamos en relación a lo que es nuestro mundo interior. El resultado de todo aquello se traduce en
el dolor, en el sufrimiento. Buda nos enseñaba que la causa de todo mal es la ignorancia, pero no la ignorancia de saber matemáticas, saber geografía, sino la ignorancia de lo que realmente necesitamos comprender, qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, lo que somos realmente cada uno de nosotros. Por eso, sin lugar a dudas, que quien se dedica a conocerse íntimamente, a bucear en su mundo interior, a observar su vida, a observar su comportamiento, a observar su mente, a observar sus emociones, sus sentimientos, empezará a ir descubriendo aquello que hoy ignora. Y al ir descubriendo aquello que hoy ignora, empezará a conocer. Y el conocimiento empezará a darle claridad de su vida y de un montón de cosas sobre las cuales sostenemos nuestras penas, nuestros complejos, nuestros dolores, nuestros traumas, nuestras formas equivocadas de vivir, de pensar, de sentir. Sin lugar a dudas, Marcela, que esto es una ayuda enorme para todo aquello. Entre otras cosas, porque la gnosis no solamente nos conduce por un camino de liberación psicológica, sino también nos conduce a ir descubriendo los grandes misterios del universo como lo enseñaban los antiguos sabios, los antiguos filósofos. ¿Cuál es la diferencia entre gnósticos y agnósticos? Nos pregunta Fer de Tucumán. Bueno, una persona gnóstica es aquella persona que conoce. Y podríamos decir que se acerca al conocimiento de la verdad o de Dios o de lo divinal, pero no a través de un conocimiento de tipo intelectual, sino a través de un conocimiento interior, de un conocimiento, de una experiencia, de una vivencia. El gnóstico no debería ser una persona creyente. El gnóstico, el verdadero gnóstico, es una persona que conoce, que ha experimentado y que puede, que tiene certeza de las cosas, o que va desarrollando certezas acerca de todo aquello, que va pudiendo descubrir, que va pudiendo ver, oír y palpar con sus propios sentidos las grandes realidades del universo. Un agnóstico es una persona que considera que existe algo más allá, que existen principios, que existe algo que ha creado el universo, que existe un Dios, probablemente, pero se considera a sí mismo incapaz de poder conocer aquello. Es decir, que considera que no se puede a través del conocimiento llegar a aquello. Un gnóstico es algo muy distinto en ese sentido, porque no basa su vida en creer o no creer, en aceptar o rechazar, en tener un dogma, ¿sí? Cayendo en fanatismos de alguna especie. El gnóstico dedica su vida a experimentar, a comprobar y a vivenciar, y a poder comprender y a vivenciar en forma directa los grandes misterios de su propia vida, de su propia existencia y por ende también de todo lo que le rodea. ¿Podemos curarnos a nosotros mismos? Dice Florencia, o nos pregunta Florencia de Mar del Plata. Bueno, esa pregunta obviamente es muy amplia, pero sin lugar a dudas que, lo decíamos en la transmisión anterior, gran parte de las enfermedades, y esto es reconocido por la misma ciencia médica, se debe a cuestiones
somáticas o psicosomáticas. Entonces hay muchas de nuestras dolencias físicas, muchos de nuestros problemas físicos, que se corresponden con estados internos, que se corresponden con conductas internas, con conductas psicológicas, a través de las cuales muchas veces nos autodestruimos, nos autoflagelamos, y todo eso va repercutiendo en nuestro estado anímico, en nuestro organismo. Todos sabemos que una úlcera, por ejemplo, muchas veces es el resultado de grandes amarguras, de hacernos mala sangre. Sabemos que el estrés daña y deteriora nuestra vitalidad, nuestro organismo. Sabemos que existen, la medicina lo conoce, distintos casos, pero muchísimos casos, de lo que llaman remisión instantánea, creo que es el nombre que se le da, que es cuando una persona se cura de algo que no se podría haber curado, que no existe una razón para que se cure, pero la persona se cura. Y esas personas normalmente comentan que fue por el resultado de algo que comprendieron, que se dieron cuenta de su propia vida. Remisión espontánea es el término que la medicina le da a algo que no puede explicar y que se sucede de esta forma. Es decir, sin lugar a dudas que existe dentro de nosotros un enorme poder para curarnos, para sanarnos y para ver qué es lo que está causando daño en nuestra propia vida. Así como el sistema inmunológico de nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse prácticamente de todo. De la misma manera, nosotros, a un nivel interno, también tenemos enormes capacidades y enormes posibilidades. Hola, me gustaría saber si los que estudian la gnosis creen solos o creen solo en las energías del cuerpo o también incluyen a la religión o Dios. Nos pregunta Rocío de la ciudad de Apóstoles. No conocía que había una localidad, no sé si será de Argentina. Ah, no, parece que es de otro país. Bueno, Rocío. La gnosis, como nadie que aspire al conocimiento de las grandes verdades, de los grandes del universo y de la existencia o del misterio de la vida de cada uno de nosotros, de nuestra vida íntima, podría realmente excluir a Dios o excluir a el principio creador de todo. La gnosis es profundamente religiosa. A la gnosis se la conoce como la religión del conocimiento. Así se la conoce antiguamente. Pero debemos entender que la gnosis no es una religión como nosotros consideramos las religiones de nuestros tiempos, como una religión propia a la idea que nosotros tenemos de las religiones. La gnosis nos da las herramientas para que nosotros podamos producir la religión dentro de nosotros mismos, que es la unión, porque dijimos que la palabra religión significa religar, volver a unir con Dios, ¿sí? O volver a unir lo humano con lo divino. La gnosis es profundamente religiosa en ese sentido y no va en contra de ninguna religión, porque reconoce en todas las grandes religiones y en todas las grandes tradiciones los mismos principios universales y eternos. Todas las religiones han enseñado los mismos principios. Todas las religiones han enseñado a buscar la verdad. Han enseñado a que el hombre se ilumine, a que el hombre despierte. Eso es un factor común entre tantos otros en todas las grandes tradiciones. Así que, sin lugar a dudas, que sí, Rocío.
Hola, me gustaría saber qué significa el símbolo de Gnosis que tiene su sitio. Muchas gracias. Nos lo pregunta Jorgelina de la ciudad de Rosario. Bueno, es como toda institución, tiene su logotipo o isologotipo. En nuestro caso, es un símbolo muy especial, muy particular para el conocimiento gnóstico, en el cual están representadas lo que son las tres fuerzas primarias de la creación, lo que las distintas religiones, y miren, ya esto está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente. Todas las religiones siempre han enseñado que existen tres fuerzas primarias. En el cristianismo las conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hindúes nos hablan de la Trimurti, conocida en el cristianismo como la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en el hinduismo son Brahma, Vishnu y Shiva. Los egipcios hablaban de esas tres fuerzas primarias como Osiris, Isis y Horus. Los antiguos cabalistas hebreos nos hablaban de Keter, de Chokmah y de Binah. Y así podemos seguir con un largo etcétera, donde todas las antiguas tradiciones nos han hablado de esos tres principios. Lo que es la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra expresada ya en la materia. Todo es el resultado de esas tres fuerzas, por eso esas tres fuerzas están presentes en lo que es ese símbolo de nuestra institución. Y esas tres fuerzas a su vez están unidas dentro de lo que es un círculo del cual salen de alguna manera, que es ese absoluto inmanifestado, como lo llamaban los antiguos cabalistas, que es el origen de todo. Como la Biblia también lo enseña, la nada, desde donde surgió la creación. El Ain, como lo llamaban los judíos cabalistas. Bueno, tiene una serie de representaciones o tiene toda una explicación muy profunda detrás de aquello, detrás de todo aquello, ¿sí? Pero podemos mencionar rápidamente esos elementos como para que te hagas una idea, Jorgelina. Tengo una duda con respecto a la diferencia entre conocimiento intelectual e intuitivo. Se dice que el primero proviene del exterior y por ende es subjetivo, y el segundo proviene del interior y es objetivo. Me parece que está errado, ya que objetivo significa que es de un punto de vista compartido, lo que se podría asociar mejor al conocimiento intelectual. Nos lo dice Natalia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, Natalia, nosotros nos hemos formado un poco con algunos conceptos que vos estás mencionando aquí, sin lugar a dudas. Pero tenemos que saber que esto viene incluso enseñado, es decir, estos conceptos que nosotros manejamos, incluso el concepto de conciencia, el concepto de objetivo y subjetivo, viene de la antigua cultura helena y de la antigua cultura incluso romana, que fue posterior a la cultura helena y que tomó los elementos de la cultura helena. Nosotros podríamos pensar que lo objetivo tiene que ver con lo que podemos observar. Si dos personas observamos lo mismo, estamos siendo objetivos, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos planteando es algo mucho más profundo, y no nosotros, sino que el conocimiento gnóstico enseñado por estos grandes maestros, ¿sí?, nos hablaban. Cuando una persona... Vamos a dar un ejemplo de por qué estamos diciendo que algo es subjetivo. Cuando una persona nos enseña historia, por ejemplo, nosotros, ese conocimiento que esa persona nos transmite, es información para nosotros. Nosotros no sabemos realmente si lo que esa persona
nos está transmitiendo es verdad. Si nos dice que San Martín, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tuvo tal o cual situación que aparece luego, ¿no es cierto? A veces esto es todo lo que es el revisionismo histórico, donde se replantean muchas cosas. Nosotros podemos habernos... denme un segundo. Si, por ejemplo, vamos a citar este ejemplo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, un hecho histórico, nos hablan de un hecho histórico. Nosotros, ¿cuál es el conocimiento real que tenemos de aquello? Lo que nosotros hacemos es simplemente recibir un conocimiento que alguien me está transmitiendo y que yo puedo aceptarlo o no, pero de fondo, realmente no sé si eso es así. ¿Cuántas cosas se nos enseñan a diario que nosotros realmente no sabemos si son así? Pensemos en esto. Quien nos lo enseña, lo repite porque lo ha escuchado o lo ha leído de otra persona que quizás ha hecho lo mismo. Entonces realmente para nosotros, tratando de ser lo más objetivos posibles, nosotros no tenemos conocimiento real de eso que nos están diciendo. Y a eso nos referimos con que el conocimiento intelectual es un conocimiento, es una información que nos dan, pero es subjetivo, ¿sí? Ahora, si nosotros experimentamos algo, si nosotros vemos algo, si nosotros vivenciamos algo y descubrimos algo, ya es distinto. Vamos a poner un ejemplo. A nosotros pueden, por ejemplo, decirnos que los sueños son proyecciones de nuestra mente, que los sueños son simplemente creaciones, ¿sí?, que hace nuestro propio cerebro. Y eso obviamente es parte de una teoría, por decirlo de alguna manera, o del resultado de las interpretaciones que la ciencia hace en función de la actividad cerebral que percibe en un encefalograma, creo que se llama, de cómo se activan las zonas del cerebro en el momento que dormimos. Pero es una interpretación que la ciencia hace en función de una observación. Y la ciencia elabora una tesis en función de eso y podemos suponer de que es algo subjetivo, ¿sí? Pero cuando una persona, a través de prácticas, conociendo una disciplina a través de la cual puede comprobar por sí misma que cada vez que esa persona se acuesta, lo que tiene, vamos a repetir, cada vez que esa persona se acuesta a dormir, se da cuenta de que en realidad no sueña, sino que se sale de su propio cuerpo. La gnosis nos enseña de que nosotros cuando dormimos, cuando nos vamos a dormir, nos salimos de nuestro cuerpo físico y experimentamos o tenemos una experiencia en otro mundo, en otra dimensión, que es la quinta dimensión. Cuando una persona comprueba esto por sí misma en forma directa, puede darse cuenta que aquello que de alguna manera le habían dicho o la ciencia nos había dicho, no era así, sino que él pudo descubrir por sí mismo la realidad de este otro fenómeno. Y ahí es donde eso se vuelve objetivo, porque es la persona que comprueba en forma directa esta realidad. A través de esta experiencia, dos personas podrían encontrarse en el mundo astral, como se lo llama, y los dos traer el recuerdo de lo mismo que vivieron. De esa forma podrían constatar que eso fue una experiencia real fuera del cuerpo y una experiencia
objetiva, si se quiere, analizarlo desde el punto de vista un poco que planteamos al principio, ¿no? Porque los dos están observando el mismo fenómeno. La persona conscientemente se da cuenta que al dormirse se separa del cuerpo, y eso, miren, es algo que todos hemos vivido en algún momento. A veces sentimos en el momento que nos estamos durmiendo que de golpe nos caemos. Y esa sensación que tenemos, que aparentemente es tan real, cuando nos levantamos en la cama decimos, no, sentí que me caía. Bueno, en realidad en ese momento nos caímos, porque nos estábamos despegando de nuestro cuerpo. Por supuesto que ese fenómeno se sucede de una forma inconsciente, muy dormida, por muchas razones que sería un poquito largo explicarlo aquí, pero hay prácticas que nos permiten a nosotros hacer que ese proceso sea totalmente consciente y poder vivenciar, poder ver nuestro cuerpo salirse de nuestro propio cuerpo o salirnos con el cuerpo astral de nuestro cuerpo físico. De esa manera la persona empieza, a través de una experiencia propia, de una vivencia propia, a descubrir una serie de fenómenos que están mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos pueden informar y de lo que los instrumentos de nuestra ciencia nos pueden informar. Por eso decimos que el conocimiento, que es el resultado de la experiencia y de la vivencia, es un conocimiento mucho más objetivo. Podríamos dar varios ejemplos más. Una madre que siente que su hijo está mal y después se comunica y lo constata, sabe de lo que hablamos. Hay algo, hay un conocimiento que se puede adquirir, que es totalmente objetivo y que no tiene que ver con la mente y no tiene que ver con los procesos del intelecto. Pero ya vamos a ir hablando un poquito más de todo esto. Tengan paciencia, no les pedimos que acepten o crean nada de esto, sino simplemente que se den la oportunidad de analizar, de reflexionar y sobre todo de comprobar, de practicar y de comprobar. Bueno, se nos ha hecho un poco larga esta pregunta, pero es un tema interesante y muy relacionado a lo que se está viendo ahora, así que consideramos que es importante. Gnosis, curso de autoconocimiento presencial y online. Participa.